Muy buenas tardes. Nos encontramos en la institución educativa distrital Miguel Ángel Builes de la ciudad de Barranquilla. Muy buenas tardes, doctora Luz Marina, coordinadora de la institución educativa distrital Miguel Ángel Builes. En esta tarde nos ha brindado un espacio para hablar de un aspecto que nos corresponde a todos, la educación, modelo educativo en Colombia. Es muy importante, ya que usted es historiadora de la Universidad de San Petersburgo, Rusia, y tiene un doctorado en ciencias de la educación, para que usted de pronto contribuya a aportar un conocimiento que facilite entender el proceso que se está viviendo en Colombia sobre los rostros educativos de la educación. En primera instancia, queremos preguntarle, en su opinión, ¿usted cree que el Estado colombiano está garantizando una educación para las poblaciones más vulnerables de la sociedad y de qué manera, doctora? Bueno, buenas tardes y gracias por su visita. Bueno, realmente cuando se trata de hablar de si el Estado está o no está de pronto respondiendo a las expectativas que se tienen, tenemos que en primer lugar hacer un análisis del por qué el Estado colombiano se está empezando a preocupar por todo lo que tiene que ver con la inclusión y la atención a estas poblaciones vulnerables, sobre todo ahora en el proceso del posacuerdo, para empezar a construir procesos de paz verdaderos. Y es que para nadie es un secreto de que son exigencias de la OCDE y exigencias también del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que le exige indudablemente al Estado colombiano que realice reformas que permitan que el desarrollo de la población a nivel educativo garantice la posibilidad de convertirlo en un país o en un estado productivo para que pueda responder a las exigencias económicas de estas organizaciones. Nosotros no podemos románticamente pensar que es que realmente al Estado, y digamos cuando hablamos del Estado pues estamos hablando realmente también del gobierno de turno, le interesan realmente estas poblaciones porque pues dentro de su filosofía está beneficiar a los pobres, en fin. Tenemos que tener claro que es un Estado capitalista y es un Estado que responde a unos intereses neoliberales, y realmente en estos estados lo más importante es precisamente orientar los procesos educativos para la productividad y no para la formación de verdaderos seres humanos. Entonces, cuando hablamos, para volver a la pregunta tuya, realmente Colombia ha estado preocupándose por la exigencia que ha tenido, pero yo digo que es básicamente una preocupación que llega solamente hasta lo legislativo, legislando, generando decretos, generando políticas que permitan la inclusión y que permitan la atención a estas poblaciones vulnerables. Si nosotros hablamos de eso, sí, tenemos normas, tenemos políticas, pero que cuando vamos a la práctica es una cosa totalmente distinta. Es una cosa lo que se dice en el papel y otra cosa es el abandono en el que se encuentra mucha gente. Esta es una institución educativa donde encontramos niños de estrato muy bajo, de estrato social o económico muy bajo, con una cantidad de problemas, desplazamiento por la violencia, niños huérfanos, niños que han padecido de abuso, en fin, y ahí es donde uno se da cuenta de que realmente el Estado tiene apenas un comienzo, garantiza en la norma, pero no lo garantiza en la práctica. O sea, no hay forma, no ha montado los mecanismos necesarios para poder llegar a todos y cada uno de las personas que realmente necesitan ayuda. Entonces, podríamos decir que, entre comillas, pues Colombia sí se preocupa y sí tiene algunas digamos, normas y algunas políticas, pero el problema está en la implementación de estas para poder llegar a toda la población. Claro. Doctora Marina, es muy importante, consecuente con lo anterior,
lo que usted acaba de decir es muy interesante porque la segunda pregunta va muy relacionada debido a que ¿cree usted que en Colombia, específicamente en el Caribe colombiano, la ciudad de Barranquilla, se puede hablar de rostros educativos? Yo creo que sí. Si miramos que estos rostros son básicamente los tipos de educación que estamos brindando, y es que una cosa es la educación privada y otra cosa es la educación pública. La educación pública carece de la, digamos, de la financiación completa para poder brindar lo que realmente se necesita para que sea una educación de calidad. Mientras que las escuelas privadas, debido a que sus pensiones son muy altas y es también un negocio de paso, pues hay cosas que se pueden hacer de mayor manera. O sea, a ver, cuando me refiero a esto lo digo no porque estemos pensando que porque son ricos o porque hay dinero o porque son escuelas de la burguesía, pues tienen las condiciones de las personas o las cualidades de los docentes son las que realmente hacen la diferencia, sino que me refiero básicamente a que hay una cantidad de recursos que facilitan una verdadera educación integral. Entonces estos niños en la escuela privada dan danza, dan teatro, ¿sí? Tienen espacio para ello, además tienen los docentes apropiados para ello, tienen digamos, un equipo interdisciplinar que atiende todas las necesidades psicológicas que tienen que ver con las problemáticas de los jóvenes, de los niños, las problemáticas familiares, en fin. O sea que hay una inversión hecha indudablemente porque el padre de familia también se mete la mano al drill y es el que invierte. En las escuelas públicas tenemos situaciones como la siguiente, o sea, en un 80% de mi población aquí es población vulnerable por todas las condiciones socioeconómicas de las que hablé, por cuestiones de abuso, porque tienen familias disfuncionales, en fin. Y tenemos una sola psicoorientadora que está a punto de llegar al retiro forzoso. Y es una sola persona para atender 1.800 estudiantes. Y entonces terminamos, aunque el Estado habla de inclusión y nuestra escuela intenta ser inclusiva, no hay posibilidades de que se pueda dar, porque es que una sola persona, si acaso podrá atender, tiene que clasificar los casos para coger los más difíciles y por supuesto deja por fuera una gran cantidad de niños con problemáticas que después se convierten en problemáticas agudas. Entonces es como tratar de curar un cáncer con una aspirina, ¿cierto? Entonces no hay ese equipo interdisciplinar. Si es la cuestión del tiempo libre, no nos aprueban docentes de teatro, de música. Nosotros aquí tenemos niñas talentosas. Ustedes han estado presentes de pronto en alguna de las actividades y han visto niñas cómo cantan, cómo bailan, pero todo eso es que sale de ellas mismas porque no hay de pronto las condiciones para que haya ese apoyo. La prueba es que en nuestra escuela una niña se fue de la institución para otra institución donde realmente se le están brindando esas posibilidades, porque es un talento muy grande. Participó hace poco también en estos programas que hacen para descubrir talento, y precisamente por eso, porque no tenemos de pronto las condiciones para que ella desarrollara su talento. Y eso sería como una flor de loto, ¿cierto? O sea, en medio de este mare magnum de situaciones, de problemas, de angustia, de familias disfuncionales, de cuestiones socioeconómicas tan difíciles, sale una flor como ella, con una cantidad de talentos, cantando, bailando y además de eso, con una voz extraordinaria, ¿sí? Entonces, pues ahí nos tocó con el dolor del alma desprendernos de ella y decirle adiós, pero era precisamente para que pudiera crecer y para que realmente haga la diferencia. Así es, doctora, es muy triste observar cómo instituciones educativas ubicadas en la periferia de la ciudad, muy buenas docentes como usted que está muy bien formada académicamente, y ver cómo se pierde ese talento, mejor dicho, cómo
se desperdicia en el Estado colombiano formar a niñas en las mismas instituciones públicas, pero como vivimos en un Estado que tiende a la privatización y tiende, en vez de invertir más en la educación pública, la está marginando y dejando que las instituciones privadas sigan aumentando su patrimonio particular. Entonces, se inventó una forma de evaluar la educación colombiana, que es por medio de unas pruebas estandarizadas, como son las pruebas IFES, en las cuales se crea como esa competitividad en las mismas instituciones, o sea, esa competencia de buscar quién tiene mejores resultados en esas pruebas, qué institución obtienen más certidos pagas, y de esta forma van marginando la educación pública. Es decir, cabe preguntar entonces, o sea, ¿por qué las instituciones públicas, que son muy buenas, obtienen muchos certidos pagas, muchos resultados muy excelentes, pero nos olvidamos de esa parte de la población, que son las instituciones que están en peores condiciones de infraestructura, que también obtienen resultados buenos, pero el Estado no reconoce eso que se está haciendo, ese trabajo que se hace en esas escuelas? Entonces, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde queda ese derecho a la igualdad educativa? Bueno, ahí hay que tener en cuenta algunos tópicos. A ver, por ejemplo, ¿qué evalúa? O cuál es el propósito de esa evaluación, ¿cierto? Y cuando nosotros nos remitimos a esa pregunta, pensamos entonces, ¿y qué tipo de persona está interesado en formar el Estado colombiano? Entonces, si el Estado colombiano está interesado en formar un individuo para el trabajo que responda a unas pruebas estandarizadas, pues esas instituciones están respondiendo a eso. Particularmente estoy en contra de las pruebas estandarizadas. Yo creo, entre otras cosas, de que no quiero decir esto de que no se haga. Estoy en contra del hecho de que toda la educación, todo el proceso formativo que se da en una institución educativa esté sujeto a una evaluación que es solamente un indicador. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando nosotros participamos en estas pruebas estandarizadas, estamos hablando de un solo indicador. La educación de calidad no es solamente lo cognitivo y responder preguntas de tipo estandarizado. Eso, cuando hablamos de calidad educativa, de pronto responde a eso, pero si nosotros hablamos de educación de calidad, y valga ahí en este momento hacer la diferenciación entre calidad educativa y educación de calidad, y es que calidad educativa pondera por encima de cualquier cuestión pedagógica o formación integral, pondera la calidad que viene traída de los cabellos de un proceso generado en la empresa, ¿cierto? Es de tipo empresarial, ese concepto de calidad. Pero cuando nosotros hablamos en educación, tenemos que hablar de educación de calidad. O sea, ponderar la educación y la formación integral del individuo, y que sea de calidad, pero que esa calidad tenga que ver con las cualidades del ser humano que nosotros queremos formar. Entonces, estas instituciones que se dedican básicamente a formar niños para contestar pruebas, y que se pasan todo el tiempo haciéndolos expertos en responder preguntas de tipo estandarizada, pues esas son las que se llevan el premio. Pero ¿qué va a pasar en un futuro con estos niños que yo he llamado, que salen a la sociedad después como unos individuos ya supuestamente preparados, y realmente lo que estamos entregando son unos gigantes con mentalidad de niños? ¿Por qué? Porque no aprendieron no hicieron el proceso necesario para poder desarrollarse integralmente, y no se tuvo en cuenta todas sus dimensiones, solamente se le educó o se le formó para contestar unas preguntas, y se le formó para ser un exitoso, nada más, pero no se le formó para la incertidumbre de la que habla Morín, ¿cierto? Entonces son los primeros que cuando tienen un fracaso, lo primero que hacen es querer suicidarse, porque no aprendieron a desarrollarse como seres humanos. Entonces,
en este cuento de que por qué unas instituciones, ahí indudablemente nosotros tendríamos que hablar también de las prebendas y de los beneficios y de la politiquería que se genera en torno a esta situación en los diferentes entes territoriales. Para nadie es un secreto que existen escuelas que son las pechichonas de la administración, y son las pechichonas de la administración porque hacen todo lo que ellos están pidiendo, porque si están casados con una educación de tipo estandarizada, pues sencillamente estas escuelas hacen lo que se les está pidiendo que hagan, y es formar niños para contestar pruebas. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente? Que a veces nosotros tenemos, nuestra escuela no tiene esos niveles altísimos en las pruebas estandarizadas, pero esta es una institución educativa que surge en un territorio bastante difícil en Barranquilla, como es el barrio Carrizal, ¿cierto? Y tenemos gente que son doctoras, que son empresarias, tenemos una rectora de paso aquí cerca, hay una rectora que es del barrio y se formó en la escuela. O sea, eso quiere decir que nosotros no solamente tenemos que someternos, para hablar de calidad, a una prueba estandarizada. Y esa es entre otras cosas, ese es un requerimiento también de las organizaciones internacionales que le exigen a Colombia este tipo de estandarización educativa. ¿Para qué? Porque es que esta es una educación que solamente forma individuos para el trabajo, para que produzcan, no para que piensen, para que analicen, no para que sean agentes de cambio, no para que sean agentes de transformación social, sino sencillamente para que vivan de un sueldo asalariado, cumplan y le hagan caso a su jefe, e indudablemente no tengan en cuenta si les violan o no los derechos, sino que sencillamente sean como borregos que trabajan y trabajan y trabajan, como dijo uno de los últimos presidentes de quien no quiero nombrar. Y es que sencillamente el ser humano no es un ser hecho nada más para el trabajo. El trabajo formó al individuo, lo ayudó en su proceso de evolución, pero ya nosotros pasamos esa etapa en la que éramos sencillamente instrumentos del trabajo. Hoy en día la forma como desarrollamos nuestras capacidades, nuestro pensamiento, es lo que realmente hace posible. En este momento en el mundo, fíjense ustedes, hasta la inteligencia se convirtió en mercancía. Es la tendencia que hay. En un momento, en el comienzo del capitalismo, nosotros sabemos que el trabajo del hombre se convirtió en mercancía. Ahora la capacidad intelectual, las ideas se convirtieron también en mercancía. El conocimiento se ha convertido en mercancía. Eso es lo que es más grave. Y eso es lo que hacen este tipo de escuelas también. Instrumentalizar el proceso educativo para convertir a los seres humanos en instrumentos de otros que piensan más. Muchas gracias, doctora. Para seguir contribuyendo de pronto al transcurso de esta entrevista, mi compañero Rubén Correa le va a hacer unas 3 preguntas más para finalizar exitosamente. Bueno, profesora, con su paso en Rusia, la siguiente pregunta sería, según su experiencia en Rusia, ¿se puede comenzar una transformación educativa en el Caribe colombiano? Bueno, lo que pasa es que la etapa en la que yo viví en la Unión Soviética, porque no era Rusia, sino en ese momento era Unión Soviética todavía, hay unas características bien interesantes porque era un país socialista donde la educación estaba garantizada por el Estado, donde ni pensar siquiera de que habría algún tipo de educación donde hubiera que dar siquiera un centavo o un cope, como digamos la moneda rusa. No había ninguna posibilidad de que a alguien se le ocurriera siquiera utilizar la educación como un negocio. Entonces, pero de pronto sí las experiencias de otros países, tendríamos que mirar a ver qué posibilidades de pronto nos brindaría la experiencia de Noruega, por ejemplo. Es un ejemplo extraordinario. Noruega es un país donde hay 0 corrupción, donde duraron más de 15 años en una campaña total y absoluta en educación y en todos los ámbitos de la vida del ser humano,
trabajando en contra de la corrupción. Este país, nuestra zona Caribe, por lo primero que tiene que pelear es contra la corrupción. Luchar contra la corrupción al máximo, porque la corrupción es lo que se acaba los recursos que realmente van para educación y para todo lo que necesitamos. Se necesita voluntad política, no solamente el dinero, sino la voluntad política también de invertir en educación. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, en Noruega hay 5 millones y algo más, pero no recuerdo ahora mismo cuánto es exactamente, pero son 5 millones y pico. Y tienen una inversión del 7% del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Entonces yo digo, nosotros aquí, por ejemplo, si tendríamos que hacer ese mismo proceso que se hace allá en un país entero, tendríamos que empezar a mirar la posibilidad de irlo haciendo por regiones. Ahora que vamos a empezar a funcionar como una región autónoma, tendríamos que pensar en esa posibilidad, de ver de qué manera. Indudablemente el Producto Interno Bruto de Noruega es mucho más alto que el de Colombia, pero yo digo que sí se pueden hacer muchas cosas. Lo que se necesita es acabar con la corrupción, construir unos verdaderos procesos de paz, ¿sí? Procesos que orienten hacia la construcción de la paz, perdón, porque ya pues, el proceso de paz se dio. Me refiero básicamente a un proceso de formación para construir la paz. Y políticas, voluntad política para ello. Si no hay corrupción y hay voluntad política, hay las posibilidades de que podamos construir unas mejores condiciones educativas, que si por lo menos generen mayor justicia social. En Noruega, como Finlandia, como otros países, no educan para las pruebas estandarizadas. Ellas educan para construir un hombre feliz, ¿sí? Un hombre integralmente desarrollado, que han puesto su sistema a la palestra para medirse con el resto del mundo, y fíjate que no les ha ido mal. Entonces yo pienso que si nosotros le apostamos al desarrollo humano y le apostamos realmente a que los seres que nosotros vamos a formar aquí sean personas felices y realmente podemos lograr después de soslayo aparecer en la palestra mundial en estas pruebas estandarizadas. Recuerden que son instrumentales, que una persona que tenga un desarrollo cognitivo y un desarrollo integral estará en condiciones de contestar esas y otras muchas pruebas. Bueno, señor, gracias. Y continuando con estas preguntas, en su opinión y sus experiencias en el extranjero, ¿cómo califica usted las pruebas estandarizadas que se realizan cada año en los diferentes niveles educativos para medir la calidad educacional en nuestro país? ¿Cómo las califico? Como una obstrucción gigantesca para el desarrollo humano. Porque es que hay muchas personas que han ganado esas pruebas y creyeron que era lo mejor del mundo, y luego se enfrentaron a la vida y los encuentras fracasados, abogados manejando taxi sin poder desempeñarse en lo que, bueno, manejar taxi no es que sea una deshonra, pero no es lo mismo que tú tengas que manejar un taxi porque no pudiste tener oportunidades de formarte y de educarte para una profesión, y otra cosa muy distinta es que tú tengas toda una profesión y que no hayas sabido manejar las mismas condiciones que se te brindaron, y que de pronto realmente el medio no haya brindado esas condiciones para que tú te puedas desempeñar como tal. Entonces, yo pienso que ha sido un problema para los procesos de formación en la escuela. Yo creo que han sido un problema porque ya la escuela no está contribuyendo en la formación de individuos críticos, de transformadores de la sociedad, sino que está empeñado solamente en formar para contestar pruebas. No estoy de acuerdo con las pruebas, creo que son sencillamente un indicador nada más, pero uno de los que menos valiosos son. Lo que realmente mide
la educación de calidad en un país es la cantidad, la justicia social, la cantidad de personas que están en las cárceles, la cantidad de personas que violan las normas, la cantidad de corrupción que hay. Eso, cuando no tengamos nada de eso, yo pienso que sí tendremos un país con una verdadera educación de calidad, porque la educación de calidad debe orientar el proceso es precisamente a formar individuos que sirvan a la sociedad, que construyan sociedad y no que terminen siendo unos detractores de... Sí. Y con la siguiente y última intervención, con el proyecto puesto en marcha por el alcalde del municipio de Soledad, Joao Herrera, con lo de cambiar el horario y la abolición de las tareas para los estudiantes, ¿cree usted que sería viable aplicar esta medida a nivel regional en las instituciones para así lograr una mejor educación? Bueno, hay dos momentos. Un momento es el que tiene que ver con el cambio de horario, no estoy de acuerdo. Nosotros en la costa Caribe tenemos un sol gigantesco que sale desde temprano, hace mucho calor. En otros países del mundo, como en Grecia, por ejemplo, la gente se levanta muy temprano a trabajar en el verano porque no están acostumbrados, porque además de eso el sol y el calor pues desgasta mucho al ser humano. Tú ves que, por ejemplo, trabajan en Grecia cuando está en verano, tú ves que la gente trabaja hasta las 11:30, 12 del día. Se van para la casa a descansar y a las 4, cuando ya bajó el sol, otra vez retoman la jornada laboral hasta las 9, 10 de la noche. Porque las personas se mueren allí de paro cardíaco producido por el calor. Entonces imagínense, bueno, nosotros de pronto nos hemos criado en este ambiente y todo lo demás, pero usted imagínense dar una clase de matemática a las 12 del día, que a alguien le tiene que tocar esa hora de matemática, ¿sí? Con tanto calor, con hambre, con todas las condiciones en contra. Yo pienso que eso de poner a los niños a que entren a las 9 y salgan a las 3, a las 12 del día van a tener que estar dando clase en algún lado, o a la 1 de la tarde, o a las 2, que también está bien temprano el sol todavía. Entonces yo no creo que al revés, yo pienso que debería ser muy temprano para terminar de pronto cuando hay esos momentos de calor tan grandes. Entonces yo en cuanto al horario no estoy de acuerdo. En cuanto a lo de las tareas, creo que sí. Y vuelvo otra vez al ejemplo internacional, y es que en los ejemplos que se pueden tener en cuenta para nosotros, y es que Finlandia precisamente acá, hace rato que no pone tareas para la casa, y estos países nórdicos, en Europa casi no se pone tareas exceptuando Alemania y Rusia. Rusia es uno de los países que sí coloca tareas para la casa. Pero cuando tú vas a Finlandia, Suecia, Noruega, las tareas que ponen para la casa no son tareas como tal, son digamos, hacer ejercicio de socialización con los padres. ¿Qué significa esto? Que el domingo hay una exposición en el museo de la ciudad que trae, por ejemplo, una colección de la cultura egipcia. Entonces, tarea número 1 de los padres de familia, llevar al niño a la exposición para que compartan entre todos y construyan un relato sobre las vivencias de ese día. Ya, eso es otra cosa. Eso es algo que el padre de familia puede hacer con su hijo. Pero yo tengo cantidades de padres de familia. Acaba de irse una madre de familia que no sabe leer ni escribir. La niña está haciendo quinto. Ella no tiene cómo indicarle las tareas y se le ha generado un problema donde la estudiante le falta el respeto a su madre sencillamente porque dice que ella no sabe nada, que ella es una bruta. ¿Ya? Eso genera división familiar en vez de unión. Qué bonito, pues, sería que si nosotros tuviéramos el caso de Rusia, donde no existe ni un solo padre de familia que sea analfabeta, no existe ni un solo padre de familia que no haya tenido mínimo un técnico, que son 4 años. El técnico en Rusia son 4 años. O sea que tienen un grado de formación.
entre otras cosas, siempre tuvieron acceso a todos los museos, a la filarmónica, a escuchar música, y tienen una cultura distinta. Para ellos, pues acompañar a sus hijos es mucho más fácil, pero es un contexto socioeconómico y cultural distinto, ¿cierto? Nosotros no tenemos eso. Entonces, yo pienso que lo de las tareas está bien. Además, al niño lo estamos atosigando con mucho conocimiento desde pequeñito. Cuando llegan a quinto y sexto ya no quieren estudiar ni quieren hacer nada, cuando realmente podríamos utilizar la primaria completa para desarrollar en ellos el gusto por la lectura, ¿sí? Que les gustara la matemática, leer y escribir que sea agradable. Vamos a jugar con eso, vamos a dedicarnos nada más a eso y no meterle una cantidad de asignaturas, que terminan atormentando al estudiante con tanto conocimiento junto, y en el bachillerato entonces a volver a repetir lo que se dio acá en primaria, ¿cierto? Entonces, eso tiene mucha tela que cortar todavía, hay muchas cosas que discutir, hay muchas cosas que mirar, pero es bueno el ejercicio. De todas maneras, todo ejercicio que nos conlleve a evaluar y a sacar conclusiones y unos procesos de investigación que nos permitan tomar decisiones en el futuro están bienvenidos. Bueno, señor, muchas gracias por facilitar este espacio donde nos brindó sus aportes respecto al tema tratado, y como estudiantes de la Universidad del Atlántico agradecemos su tiempo y dedicación, porque ha sido muy amable con nosotros en el transcurso de estas respuestas. Que pasen muy bien. Bueno, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias. Corte.